Poderoso, amado Padre Celestial, hoy tomamos autoridad en este lugar, nos dirigimos a ti con todo el amor y el respeto, Señor, declarando tu presencia viva y real en este lugar, Señor. No soy yo, sino eres tú, Señor, a través de tu Espíritu maravilloso que se mueve a través de todos y cada uno de quienes están aquí, de los que están por llegar, Señor, y de quienes a futuro puedan ver, Señor, estas palabras, Dios. Te imploramos, bendito Rey, que no permita, Señor, que salgamos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por tu gracia, Señor. Que tu Espíritu se mueva con poder y gloria, bendito Rey. Que seas tú guiando, iluminando y acompañando, Señor. Y, Señor, así como la lluvia un día se levantó, Señor, en una brisna salvaje, Dios Todopoderoso, así suben, Señor, las oraciones a ti y vuelven la respuesta, Señor. Sabemos, bendito Rey, que esta reunión la tú tenías preparada desde antes de la creación del mundo, Señor. Por eso queremos honrar tu nombre, declarar tu presencia, Señor. Decirte que tú eres el Señor nuestro y nuestro Rey, Señor. Bendice, Dios Todopoderoso, cada persona que dispone su corazón en esta tarde, bendito Rey, que seamos ministrados por tu palabra, como lo he sido yo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, chicos. Yo creo que si se han dado cuenta, la iglesia viene trabajando sin ponernos de acuerdo en un tema fundamental y es las finanzas. Primero quiero preguntarles si ustedes tienen problemas financieros o no, porque si no, entonces la charla no sería para este grupo. O si todos tenemos y decimos, wow, ¿sí? Yo creo que hoy o siempre nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios y ver qué dice el Señor y cómo debemos manejar nosotros las finanzas. Es un tema, increíblemente, cuando estamos mirando, y lo dicen los expertos, el Señor Jesucristo habló más de finanzas que de oración, habló más de finanzas. Sabía que con la oración pues no tendríamos problemas, pero que tendríamos siempre problemas eran con las finanzas. Entonces, hoy lo que queremos hacer es un recreo mirando unos principios fundamentales, colocándonos unas tareas, unos trabajos que vamos a hacer durante el curso de esta semana para que cuando se hagan los talleres en los grupos pequeños podamos trabajarlos y hacerle seguimiento. Y vamos a estar orando todo el mes por el tema financiero. Reitero, de antemano, si alguien no tiene problemas financieros, pues entonces nada, ore por su vecino. Sí. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí efectivamente han mejorado nuestras finanzas cuando entendimos muchos principios de la palabra de Dios. Yo llevo un par de años, bastantes años siendo cristiano, aplicando los principios, pero cuando estaba haciendo la prédica les aseguro que me ministró muchísimo. O sea, yo, verdad, wow, esto se me había olvidado, esto no lo tenía claro, esto, wow. Entonces, de por sí, el primer ministrador, de verdad se lo digo de corazón. Para hacer una introducción, simplemente voy a leer unos versículos que hablan sobre el dinero y después vamos a trabajar sobre ellos. ¿Sí? Proverbios 3, el 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Mateo 6, 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimas sinsabores. Lucas 16, 10 al 11 dice: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho,
y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho, porque si ustedes no han sido honrados en el uso del dinero mundano, ¿quién les confiará el verdadero? Proverbios 22:7 dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Hebreos 13:5 dice: manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente debe dar, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Proverbios 13:11 dice: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Proverbios 21:20 dice: en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo disipa. Lucas 12:15 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Podría leerle 1700 versículos más que hablan del dinero, y cada uno nos deja una enseñanza clara. Y voy a comenzar esta tarde con un versículo que creo que todos lo sabemos, que es Ageo 2:8. En la nueva versión internacional dice: mía es la plata, mío es el oro. O sea, partimos de que la plata y todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Creo que es un tema que lo creemos, pero a veces no lo decimos. En otras épocas uno hablaba de mi carro, hablaba de mi casa, hablaba de mi finca, y realmente mío no es nada. Simplemente soy ¿qué? Un administrador, un albacea de los bienes. Es el principio fundamental, saber que nosotros no estamos manejando recursos propios, sino estamos manejando los recursos de Dios. Y hay una parábola que el Señor Jesús nos enseñó con relación a los bienes, y de ahí vamos a sacar varias enseñanzas. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Prácticamente vamos a trabajar esta tarde con esta parábola. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos llegó con otros 5 talentos. Señor, dijo, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2 talentos. Señor, informó, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y lo escondí su talento en la tierra. Miren, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le respondió: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Pues debías de haber depositado mi dinero en un banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con sus intereses.
quítele el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Porque todo aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ok, ahora vamos a sacar varias enseñanzas de esto. Lo primero que debemos de hacer énfasis es en lo que veníamos diciendo, y es maravilloso cuando cambiamos nuestro chip y entendemos que absolutamente nada de lo que tenemos es nuestro. Porque es diferente cuando yo actúo como dueño que cuando actúo en nombre de un tercero. Entonces, cuando actúo en nombre de un tercero, sé que tengo que rendir cuentas, ¿sí? Y a mí me encantaría, de verdad, que hoy ustedes me mostraran las finanzas del mes anterior, del mes anterior. Y a una persona se conoce por sus finanzas, cómo lo invirtió, qué hizo con sus recursos. Y lo primero y lo segundo que encontramos aquí es que Dios nos da conforme a la capacidad. Dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Entonces, lo primero que Dios está haciendo con nosotros es probándolos. Si tú eres capaz de manejar 100 pesos y los manejas bien, tendrás la capacidad para que Dios te dé 200. Pero nada te garantiza que cuando le des 200 vas a manejar bien. Entonces Dios está probando mi manejo económico. Piénselo siempre que Él está probando. ¿Qué tan buen administrador eres tú? A veces viene el problema de que no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza? Porque no estás administrando bien. Y mientras no entremos en el rol de hacer una buena administración, el Señor no te va a dar más. Señor, pero auméntamelo. ¿Para qué? Con ese desorden que tienes. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer en la fase 1, evidentemente, es ser unos muy buenos administradores de los bienes. Estoy absolutamente seguro de que si nosotros hacemos una muy buena administración de los bienes, 1, el Señor sabe cuánto necesitas para que sobrevivas, y 2, si necesitas más, te va a dar más. Pero pon la casa en orden, si no, no va a suceder. Entonces, primera lección, Dios nos prueba y Él está viendo, evidentemente, que seamos muy buenos administradores para confiarnos más recursos. Pensemos lo siguiente. La mayoría de los que estamos aquí somos padres, y la mayoría de los que somos padres le damos lo del diario a nuestros hijos, o lo de la semana, o lo del mes. Entonces tú haces cuenta y dices, bueno, yo a mi hijo le voy a dar una mesada. ¿Quién les da mesada aquí? ¿Alguien o no? ¿Solo yo? ¿Verdad? Ah, bueno, ok. Hay 1 y 2 más que damos mesadas para nuestros hijos. Y usted les dice, bueno, yo creo que le vamos a dar, no sé, 15,000 pesos. 15,000 pesos son 10 días o un mes, le damos 450,000 pesos. Usted coge y le dice, y te doy lo del mes. Y al tercer día llega el chico y dice, mamá, ya se me acabó la plata. Dice, pero te di 450, ¿qué los hiciste? Pues no, fui generoso con fulanito y me compré unos dulcecitos y completo se me perdió. La pregunta es, ¿al mes siguiente usted le va a dar otros 450? Jamás. Jamás le vas a dar, ¿hasta que qué? Hasta que no tenga confianza en que le des un buen manejo al dinero. ¿Sí? Si al final del mes tú le preguntas, le dice, bueno hijo, ¿y cómo vas con tus finanzas? Dice, no, todavía me quedan como unos 10,000 ahí. Y dice, wow, este chico sabe manejar. Y yo de verdad debo de honrar a mi hija Sofía, que maneja muy bien los recursos. O sea, yo no tengo ningún problema, a ella se le gira una plata y ella por allá después pide, porque es muy buena administradora. ¿Sí? De mi hijo Sammy tengo mis reservas. Pero ahí Dios nos va manejando y lo va mirando. Pero es maravilloso porque cuando mi hija me pide, yo ya sé que ella no me pide sino porque necesita. Cuando mi hijo Sammy pide, yo lo pienso 2 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y yo sé evidentemente que Dios, o sea, a mí mis hijos me ministran,
A mí mis hijos, yo digo, Señor, yo seré así contigo siempre, y realmente yo aprendo mucho de eso. Segundo, Dios espera que seamos productivos. ¿Sí? Si usted se dio cuenta, Él no quiere, Él quiere que evidentemente nosotros salgamos a producir. Y dice que al que le dio 5,000, él fue inmediatamente, ¿y qué hizo? Le dio los 5,000, ¿y qué hizo? Fue a producir. O sea, Él está esperando que nosotros trabajemos y que nosotros hagamos producir el dinero. ¿Sí? Dice uno, wow, o sea, pues claro, o sea, es lógico que el Señor diga, de verdad, o sea, mi hijo se está esforzando, está dando al máximo, yo lo voy a bendecir. Y efectivamente es maravilloso cuando Dios lo hace, porque Dios es fiel a su palabra. Estamos hablando de que ¿quién está hablando de la situación crítica del país? Depende del noticiario, entonces habla de la economía, te muestran los indicadores, dice que el PIB, Producto Interno Bruto, bajó, y todo muestras allí. ¿Y quién está preocupado por la economía? ¿Alguien está preocupado por la economía? ¿Sí? ¿Ustedes están preocupados por la economía del país o no? ¿No? ¿Verdad? ¿No viven en este país? Porque uno no está preocupado, porque uno no depende del país, sino uno depende de Dios. Y el Señor, hay una palabra que dice que en medio del desierto Él hará crecer ríos de agua viva. O sea, podremos estar en un desierto, pero Dios nos hace prosperar. ¿Sí? Y de otra parte, si Dios nos plantó aquí, Dios nos hace aquí florecer. Y yo digo, bueno, en un país donde a todo el mundo le va bien, que a uno le vaya bien, pues normal, uno más, ¿sí? Pero en un país donde a la gente le va mal y a uno le va bien, uno dice, wow, o sea, hay algo sobrenatural, ¿sí? En un país donde hay hurtos, violencia, inseguridad, y uno va y viene protegido de la mano de Dios, pues uno dice, wow, o sea, yo me siento como un niño especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que evidentemente la mano de Dios es una mano protectora. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo aprenda a administrar las cosas, ¿sí? Que yo aprenda a administrar y administre bien. Y eso es lo que Él quiere. O sea, Él quiere, dice, mijo, aprenda, o sea, aprenda a manejar, que si le doy 450,000 pesos para al final del mes le sobra plata, mijo, y pídeme lo que quiera y yo se lo voy dando, porque yo sé que usted es un muy buen administrador. Entonces, ¿eso a qué nos motiva? Oiga, Rodrigo, bienvenido a casa. Entonces Dios espera evidentemente que seamos productivos. A veces, obviamente hay que orar, hay que ponerle las manos de Dios, hay que ver, pero eso implica efectivamente que no seamos miedosos al momento de hacer cosas. O sea, si tú te diste cuenta que tenía un talento, ¿qué pasó con el que tenía un talento? Le dio miedo. Pero aparte de eso, de darle miedo, era ¿qué? Perezoso, no quería trabajar. Entonces, lo primero que nosotros encontramos ahí es que Dios odia la pereza, ¿sí? Y obviamente Dios no es un Dios de temores, sino un Dios de ¿qué? De valor, de templanza. Eso es lo que espera de nosotros. Y es importante encaminarse uno hacia allá. Si usted ha orado, si usted ha planificado, si usted hace las cosas, Dios va a estar para prosperarlo en lo que inicie. El tercer punto, si era lo que ya hemos dicho, Dios odia y castiga la pereza y el miedo. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Si te das cuenta, este no era un mal hombre. O sea, por lo menos no se robó la plata, o no se la gastó. No era un mal tipo. Lo que era temeroso. Dice, él estaba consciente de que habría un momento donde vendrían a pedirme cuentas y yo tenía que entregar las cuentas. Y él dijo, el país está difícil, las circunstancias están difíciles, yo mejor ni siquiera confío en los bancos, sino que voy, entierro esa plática y después la saco. Y la pregunta es, oiga, cuando hablamos de los talentos, bueno, hablar de los talentos en la época anterior
pues era hablar de dinero, pero tiene una doble connotación y es el talento que tú tienes. Todos tenemos un talento que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el talento tuyo? Hoy me di cuenta que el talento de mi esposa es la música, ¿sí? Sí, pero no solo de ella, sino de Sandrita. Esta chica, no, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, de verdad que Dios mira el corazón, ve el corazón, pero muy chévere, bonito. Hoy le rendimos un homenaje a Andrés, ya se despidió porque salió de nuestro chat, pero dejó su huella, dejó que nosotros nos animáramos a hacerlo y ya no vamos a parar de hacerlo, sino lo vamos a seguir haciendo. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Sabemos que Dios mañana traerá a alguien que toque el piano, alguien que toque la guitarra, alguien que se anima, y venga, yo también canto en la ducha, entonces ahí lo metemos con nosotros. Pero bueno, vamos a orar por eso, vamos a orar para que Dios nos traiga y vamos a tener la mejor alabanza del mundo, la vamos a tener. Amén. Muy bien. Y de verdad que aplicamos ese principio efectivamente de que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. O sea, Dios está dando cuenta del esfuerzo que hacemos y Dios nos va a compensar por eso. Una de las canciones decía: te daré lo mejor de mi vida. Y cuando estaba cantando me estaba preguntando si yo estaba dando lo mejor de mi vida. Y yo era honesto, no estoy dando lo mejor de mi vida, pero la pregunta hágasela a cada uno de ustedes. ¿Ustedes están dando lo mejor de su vida para Dios? Y si no, es hora de que comencemos a buscar y decirle: Señor, de verdad, si te voy a cantar con inteligencia. Quiero darte lo mejor de mi vida para ti. Lo mejor de mi vida para ti es el levantarnos a primera hora y buscar el rostro de Dios, el ser obedientes, ¿sí? Y el seguir sus principios. Yo creo que eso hace que el mundo cambie y que nosotros nos transformemos y cambiemos. Te daré lo mejor de mi vida. Bueno, ahora vamos a mirar a partir de eso cómo debe ser un muy buen administrador, ¿sí? ¿Cómo debe ser el administrador? O sea, yo como albacea traigo 9 principios que debo tener muy claros a la hora de administrar mis recursos. Mis recursos no, los recursos de Dios. Lo primero que yo hago es que yo reconozco, evidentemente lo que hemos venido hablando, yo reconozco que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmo 24.1. El Salmo 24.1 dice: del Señor es toda la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. El pastor Mario tiene algo muy claro y dice, cuando le preguntan ¿y de quién es todo esto? Dice: de mi papá. Y es cierto. Y del suyo también. Y yo utilizo y cojo las cosas y le doy buen uso, pero reconozco que no es mío, sino que es de papá. Y estoy absolutamente seguro que hay muchas personas que tienen problemas económicos porque no hacen lo que papá les está mandando. Pero si hacemos y somos obedientes y trabajamos conforme al corazón de Dios, pues Dios nos va a dar lo que necesitemos. O sea, la palabra de Dios dice: ¿quién de sus hijos, si le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, ¿le dará qué? Una serpiente. Dice: si ustedes, siendo malos por naturaleza, le dan muy buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que su razón de ser es el amor? Pero efectivamente, cuando tenemos problemas financieros, Dios nos está enseñando cosas. Hay cosas detrás de ello, y es lo que hoy queremos aprender y ver. Y es en la medida que seamos fieles en eso, en lo poquito que tengamos, Dios nos va a dar muchas cosas más. Entonces, lo primero que reconocemos, lo primero como albaceas, es que estamos administrando recursos que no son nuestros. Y tenemos que rendir cuentas por ello. Segundo, planificación y sabiduría. Hay que planear, o sea, no hay que improvisar, sino hay que planear y ser sabios. En Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. La palabra de Dios dice
¿Quién de ustedes, si piensa construir una torre, primero no se sienta y mira cuánto vale construir la torre? Porque si no, la torre quedará a medias y obviamente será el hazmerreír de todos. Entonces uno lo que siempre va a hacer es planificar. Recuerden que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dios es un Dios de orden, o sea, no es un... En el desorden, o sea, usted no puede controlar lo que desconoce, usted tiene que conocerlo para poderlo controlar. Entonces, lo primero es planear. Lo segundo, efectivamente, es actuar con sabiduría. Ahí recordamos lo que dice Santiago 1.5, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia. Dios a todos concede, no menosprecien la sabiduría. Y es efectivamente, recuerden que Salomón impactó a Dios porque lo primero que le pidió fue sabiduría. Entonces, siempre, y yo les propongo que esta semana, que comienza, vamos a orar todos los días y vamos a orar. Uno, por finanzas, pero para que nos dé sabiduría a Dios para manejarlas. Recuerden, no es lo mucho o lo poco que tú ganes, sino que en las manos de Dios eso se multiplica. ¿Recuerdan el aceite de la vida? No tenía sino un poquito y lo multiplicó y lo sobremultiplicó y lo sobreabundó y alcanzó. Porque una cosa es en las manos de uno y una cosa es en las manos de Dios. En las manos de Dios, 2 peces y 5 panes pudieron alimentar a más de 5.000, o sea, 10.000 personas. En las manos de nosotros hubiera comido uno y habría quedado con hambre. En las manos de Dios las cosas son diferentes. El tercer punto que yo encontré es que hay que santificar los recursos. De las áreas más difíciles que siempre le cuestan a uno es el poner en las manos de Dios los temas económicos, ¿no? Es como, oye, métete conmigo con todo lo que quieras, pero menos con mi bolsillo. Entonces ahí uno le pone la mano y no deja que el Señor haga cosas. Por eso el Señor está diciendo lo que dice. A mí, creo que de las cosas que me impactaron a mí es lo que el Señor dice con relación a los recursos. Por eso leemos nosotros Malaquías 3, 8 al 12. Dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Pues duro. Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán dichoso, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Todopoderoso. Y de aquí hay cosas que uno resalta. O sea, lo primero que Dios no está mirando el bolsillo, sino está mirando el corazón. Y está mirando el corazón porque recordamos el pasaje de las 2 blancas, que eran como 2 moneditas de 5 centavos, cuando el Señor Jesús se hace al lado del alfolí, todo el mundo iba y dejaba las ofrendas. Y cuando pasa una viuda y deja 2 moneditas, hoy en día esas moneditas serían moneditas de 50 centavos ahí. Y le dice el Señor Jesús: de cierto os digo que esa mujer ha dado más que todos. Y un apóstol se codea con el otro y dice: ahí no le enseñaron matemáticas. A la luz está de que lo que ella echó no era nada. Y le dice: ella echó de lo que le falta, los otros echaron de lo que les sobra. Déjenme especular por un minuto y pensar que era lo que ella tenía para comer esa noche. No tenía nada más. Y eso lo cogió y lo echó allá y dijo: Señor, tú eres mi proveedor. Y yo digo: ¿tú crees que el Señor
dejaría que esa mujer se acostara sin darle de comer? Jamás, jamás. Porque Él es fiel y dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y efectivamente Dios estaba mirando el corazón, y está mirando el corazón del hombre, o sea, Él está mirando qué hace con sus recursos. Por eso es que Él habla de avaricia, habla de donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, habla de la mala riqueza, Él habla de muchas cosas en torno a ella, porque Él no está mirando nunca la cuenta del banco, sino está mirando tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con relación a esas finanzas? Y es importantísimo eso. Dice, efectivamente lo primero es una palabra muy fuerte, dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Y uno dice, ¿y en qué te estoy robando? Y algo que nosotros aprendimos hace muchos años, de verdad, y Dios sabe que es así, llega mi salario y lo primero que uno hace es sacar el diezmo y después comienza uno a mirar el resto. Porque ya uno sabe que el 90% está santificado. Y de verdad, hoy uno ora y dice, Señor, esto es lo que tengo, por favor permite evidentemente que con esto pueda cumplir todos mis compromisos. Pero es lo primero, o sea, es algo del corazón, o sea, es algo que Dios está mirando y dice, no, listo, o sea, ven. Pero yo de verdad no puedo dar fe sino lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es que cuando uno lo honra, Él honra a sus hijos. Lo segundo que me llama poderosamente la atención es, evidentemente dice que está uno bajo maldición, dice. Por eso es que está la nación entera bajo maldición. Pero ahora veámoslo por el lado positivo, no lo veamos por el lado negativo. Cuando uno da el diezmo, pues no está bajo maldición, sino está bajo bendición. Uno está bajo bendición. Entonces uno dice, ya estoy bajo bendición. Pero cuando no lo hace, pues uno ya sabe en qué lado se encuentra. Ahora bien, pues a mí dice, así habrá alimento en mi casa. Y es lógico, o sea, así habrá alimento en mi casa. Y es importante porque la iglesia y donde hoy estamos reunidos gracias a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. O sea, el pagar una renta aquí, los salarios que den el pastor y toda la gente, pues evidentemente redundan en el beneficio que nosotros tenemos y disfrutamos hoy, ¿sí? El 15% de ellos se va para los hogares, o sea, uno indirectamente está ayudando en el cuidado de esos niños y haciendo una labor misional y misionera. Por eso es que cuando uno da algo debe darlo con un corazón muy agradecido, porque Dios está mirando el corazón de uno. No importa la cantidad, lo que importa y Dios está mirando siempre es ¿qué? Nuestro corazón. Luego dice, habrá alimento y pruébeme en esto. Es impresionante cuando Dios habla, pruébeme en esto. La única manera que Dios permite que se pruebe su existencia es con los diezmos y ofrendas. Mientras tanto, si usted intenta probar la existencia de Dios de otra forma, usted está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, usted está tentando a Dios. Cuando usted le dice, si Dios exista, pues entonces que se abra el cielo y salga el sol. Eso no lo puedes hacer, porque estarías tentando a Dios, provocando a Dios. Pero acá sí le permite que lo pruebe. Bueno, Señor, te llevo mi diezmo, si usted dice que retirará, que hará que yo tendré abundancia, pues que él tenga abundancia y vas a tener abundancia. La única parte donde la palabra de Dios te permite que pruebes la existencia de Dios es a través de ello. Yo lo hago a través de métodos científicos. Me encontré un libro que se llama Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios y me tenía encarbetado. En los últimos 70 años Dios, como nunca, ha demostrado a través de la ciencia la existencia de Él. Ya sabemos de qué vamos a hablar el mes entrante. Les voy a contar sobre ello porque es espectacular. O sea, Dios dejó su huella indeleble en todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. Pero bueno, esa no es lo de hoy. Dice,
derrama sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y me encanta eso porque el verbo es sobreabundar. Y cuando habla sobreabundar es que no solamente vas a tener para ti, sino que vas a tener la oportunidad de ser fuente de bendición para otros. Y wow, o sea, es maravilloso cuando nosotros somos fuente de bendición para otros. Y normalmente Dios coloca en nuestro entorno, seremos fuente de bendición para nuestros padres, seremos fuente de bendición para un hermano, para alguien que Dios coloca ahí para que reciba bendiciones, y realmente hay mayor placer en dar que en recibir. Y es maravilloso cuando uno puede hacerlo. Si Dios se da cuenta de que usted es buen administrador, no le va a dar en abundancia, sino va a sobreabundar, porque ya sabe que va a dar muy buen manejo a esas finanzas. Pero si tú eres fiel en lo poco. Otra de las enseñanzas que encuentro de ese versículo es que dice: exterminaré la langosta. En otras dice: cortaré el devorador. O sea, hay demonios que se encargan de robarle a uno el dinero. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo hace de esta manera, pues es cosa de una bendición especial y una protección especial. Pero aquí es cierto, o sea, el tema pues lo dice en una forma figurativa, pero es aquellas cosas que nos están quitando los recursos. Evidentemente Él se encargará de que desaparezcan, porque hay muchas formas en que se roban esos recursos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una nación entera, dice el Señor Todopoderoso. Y hay algo impresionante, y fue que esa promesa se la hizo al pueblo de Israel. Y le dice al pueblo de Israel: y ustedes prestarán y no pedirán prestado. Estaba mirando los datos estadísticos, me encantan las estadísticas. Estaba mirando que el 5% de la población de los Estados Unidos son judíos, el 95% son americanos. Pero curiosamente, el 95% del dinero de los Estados Unidos lo tiene el 5%, que son los judíos. Ellos son los dueños de la banca, los dueños de la empresa, los dueños de todo. Por eso es que Estados Unidos está metido allá de cabeza en Israel, ¿sí? Y se cumple la promesa de que ellos prestarán y nunca pedirán prestados. El 95% de los americanos con una economía de consumo le deben al 5%. Y dice: wow, ¿verdad? Sí, es la palabra de Dios. Pero usted ve un judío y lo primero que el judío hace es: esto no es mío, esto es del Señor. Entonces, efectivamente, si quieren ver la existencia de Dios, es lo que está haciendo con el pueblo judío. Muy bien, entonces santificamos ya nuestros recursos. Ahora dice, el cuarto punto es vivir con lo que Dios nos da. Hay que evitar el endeudamiento innecesario. Proverbios 22:7 dice: el rico domina a los pobres, y el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces uno es siervo de sus deudores, uno es esclavo de sus deudores, ¿sí? En alguna ocasión mi suegra me prestó algo, no sé para qué sería. Yo lo primero que hice fue ir a pagar. De todos mis suegros ser esclavo. Entonces, piénselo de esta manera: ¿qué mensaje le está mandando a Dios cuando usted se está endeudando? El mensaje es: lo que tú me das no me alcanza, yo tengo que endeudarme para poder sobrevivir. ¿Sí? Ese mensaje implica que Dios quiere que usted viva con esos recursos. Usted debe vivir con los recursos que usted tiene ahí. Que no puedo vivir en un estrato tal, porque pues uno vive y se acomoda, y luego Dios lo ve que eres fiel y lo va a llevar allá, a otros lados, ¿sí? Ahora, ¿cuánto yo me endeudo? Cuando son inversiones a futuro. O sea, tengo una necesidad. No, es que mi hijo se enfermó y tengo que pagar la droga. Pues eso, no tengo plata, tengo que hacerlo, ¿sí? Pero cuando son cosas suntuosas que no necesito, no hay necesidad de hacerlo. Es que tengo que comprarme un par de zapatos y llega a la casa y tiene 30. A ver, ¿sí? ¿Sí?
Esas cosas no se necesitan. O sea, es algo que realmente uno ¿qué? Necesita imperiosamente. ¿Cómo? Sí, por ahí. Ahora bien, eso implica efectivamente que a veces estaba en la charla virtual y me dice, y estábamos hablando y dice Gloria Ruiz, y dice, yo entendí esa charla hace un par de años y como no tenía dominio propio, porque yo veía las tarjetas y me llegaban tarjetas y yo decía, entonces yo mantenía con esas tarjetas full. Y lo primero que hice a 10 años fue devolverlas, entregarlas y respiro y duermo tranquilo. Porque antes trabajaba para pagar tarjetas de crédito. Y es una decisión sabia. O sea, yo no le estoy diciendo rompan las tarjetas ni nada. Nosotros tenemos tarjetas, pero las tenemos para temas inminentemente necesarios. Muchas veces sí hacemos un crédito, pero normalmente no esperamos a la cuota 25, sino si a la segunda o tercera cuota se puede pagar, pagamos y salimos del tema para tener una economía sana. No debes de pensar, es que yo estoy trabajando y me gano 10 millones de pesos, porque usted no sabe si mañana lo van a votar y después no va a tener con qué pagar esas tarjetas y vas a tener un dolor de cabeza innecesario. Entonces, siempre le estás mandando a Dios el mensaje erróneo cuando te estás endeudando, excepto eso, es que me voy a endeudar porque compramos una casa diferente, ahí está el bien. Sí, o sea, mañana tú dices, me quedé sin empleo, pues vendo el bien, pago la deuda, me quedaré con alguna plata, listo. Eso es un tema sabio. Ahora, antes de meterse en esa deuda, pues usted ha pedido y le ha orado al Señor y le ha dicho, y el Señor ha dicho así, métete que yo te respaldo, y si Él está contigo, pues dale. Pero porque está ahí las cosas, o sea, ¿sí? Y se necesitaba y había que hacerlo y quería darle un techo para mis hijos. Maravilloso. O sea, porque Dios está mirando ¿qué? Tu corazón. Hombre, es que nosotros salimos todas las semanas con la familia, porque tú sabes lo rico que es salir con la familia, mantenemos el vínculo de unidad y vamos a un restaurante. Espere, tal vez no puede salir todas las semanas, va a tener que salir una vez y el resto compramos y hacemos en casa y lo hacemos y hacemos unas cosas bien jaladas y ya. No tenemos necesidad de estar haciendo ese tema todo el tiempo. Entonces hay que ser muy sabios con ese manejo económico ahí. No, lo hacemos todos los meses, sí, lo pagamos con la tarjeta de crédito y un día lo pagaremos. No, eso no es lo que le está diciendo el Señor que haga. Hay que ser sabios en ese manejo. Entonces, tengo que vivir en estrato 3, chévere, vas a vivir, es un muy buen estrato, chévere. Eres fiel ahí, Dios te va a llevar al 5 o al 6. ¿Sí? Ahora, algo que decía el pastor que me encantó, esto no es de mi autoría, sino el pastor dijo, chicos, cuando los jóvenes nuestros se casan, bajan de estrato. Bajan como 2 estratos, ¿sí? Porque en este momento, pues ellos tienen que les salga todo, ¿sí? Ellos no se preocupan por si hay el papel higiénico en la casa, por nada, eso no es que se viene y se llena la nevera por generación espontánea, no. Entonces, esos chicos, pues ellos tienen que lavar los baños, no tienen para la señora del aseo, pues tienen que hacerlo ellos, ¿sí? Las salidas, eso se restringen, entonces, ya saben, ellos tienen que arrancar, ellos no arrancan en el estrato 6, no arrancan, ellos bajan de estrato, comienzan a hacerlo y comienzan a ir subiendo en la medida que trabajen y sean productivos. Malas noticias para nuestros chicos, ¿sí? Muy bien, el siguiente, el 5, ahorro y preparación para el futuro. Wow, sí, tenemos que prepararnos para el futuro. Dios lo diseñó de esa manera y es que nosotros tenemos una curva, sube y baja. Y obviamente, bueno, tenemos buenas noticias, estaba hablando con la chiquis, la chiquis, casi no cabe aquí, pero es la chiquis nuestra. Pasó en el último debate el tema de la reforma, vamos a ver cómo, de la reforma de pensiones. Yo, ya, en serio, eso ya es un hecho porque ya va para sanción presidencial. Estábamos esperando, ayer pasó el tema. ¿Y por qué hablo de pensiones? Pues porque no me miren a mí, mírense en un espejo, todo para allá.
Entonces ya uno comienza a hablar de pensiones. Los timoteos no quieren saber nada de pensiones, eso, ¿sí? ¿Eso para qué? ¿Sí? Ya cuando pasa, o sea, yo lo comencé a pensar a partir del año pasado, cuando cumplí los 40, ya uno comienza a decir, sí, ya uno comienza a mirar el tema pensional y dice, vamos a mirar cómo pinta el tema. Pero bueno, vamos a organizar con las chiquis y los que quieran vamos a hacer una charla sobre pensiones para los que quieran. Ahí como la chiquis trabaja es dueña de Scandia, entonces sí. Entonces digamos que hay que mirar en qué quedó. Yo creo que ese es un tema que muchos están como preparándose para que cuando llegue ese momento, entonces importantísimo revisar, mirar ahí, y vamos a hacer un desconectado. Los que quieran pegarse ahí se pegan y charlamos y miramos y hablamos sobre el tema. ¿Listo? Cuando hablamos nosotros de ahorrarnos, de llegar a ese momento, Proverbios 21:20 dice: en la casa del sabio abunda la riqueza y el perfume, pero en el necio todo lo despilfarra. Si algo he escuchado es Proverbios 6, del 6 al 8, que dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, observa su proceder y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, no tiene jefe, ni quien la vigile ni la gobierne. No tiene gobierno, allá no está el señor Petro. Pero en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Guarda un poco para otros tiempos. Entonces, hay momentos en que Dios nos da para que sin que seamos michigatos ni nada, acumulemos para el tiempo de la vejez. ¿Sí? Entonces es muy importante, evidentemente, porque uno no sabe cómo vienen los tiempos. Entonces, hoy estás ganando 100 pesos, vives bien con 100 pesos y resulta de que hubo un aumento de 120. O sea, no tienes que subir el estrato a 120, no lo tienes que subir necesariamente. O sea, te puedes quedar en los mismos 100 y comenzar a hacer un ahorro programático que te va a permitir mañana comprar la casa, que te va a permitir cambiar el carro, comprar lo que sea. Y no lo vas a comprar a crédito, sino porque ya tienes tu cash ahí. Entonces es importante generar una cultura de ahorro. ¿Sí? ¿Quién tiene ahorros acá? Bueno, felicitaciones, chicos. Wow, o sea, estoy en el lugar equivocado. En el correcto. Bueno, muy importante, realmente es muy importante que nosotros generemos, siempre generemos un ahorro. ¿Por qué es importante el ahorro? O sea, mira lo que están diciendo acá y es cierto. O sea, Dios en su sabiduría deja todo plasmado. Y es espectacular mirar ese ejemplo que nos trae aquí el tema de las hormigas. O sea, de verdad, o sea, nadie le está diciendo a las hormigas, pero lo traen en su ADN. Que tienen que ahorrar, que tienen que traer, ¿sí? Y que tienen que tener ahí porque va a haber un momento de invierno que ellas no van a poder salir a buscar alimento, pero tienen una porción ahorrada que les va a permitir sobrevivir para cuando venga el verano. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tener ahí algo. A veces, no sé si les pasa a ustedes o es solo a mí que me pasa, pero se enferma y cuando se enferman en la casa, todos vienen juntos. Entonces se enferma mi esposa, se enferma el niño y va uno a comprar los medicamentos y oh Dios, eso es del demonio. Eso, las cuentas son monstruosas. Entonces un medicamento, por sencillo que vea 200.000, 300.000, usted termina sumando ahí 1.000.000 de pesos. ¿Usted lo tenía planeado? No, uno nunca planea las enfermedades. Llegan sin avisar y se van sin pagar preaviso. Eso son terribles. Entonces, importantísimo que uno tenga ahí una plática para esas eventualidades. Dios mira el corazón, se da cuenta ahí. Es posible que no las va a utilizar, pero bueno, porque si no después tiene que salir y ahí sí nadie te va a prestar para ese tema. Entonces, prepárate. Vamos a hacer un ejercicio al final con este tema financiero, vamos a hacer una planeación y vamos a trabajar un tema de ahorro, a ver si nosotros podemos también tener y seguir incrementando ese tema de ahorro. Ivancito, es que acá muy chiquito está diciendo que ahorrar no vale la pena, que es invertir. Entonces,
Son dos conceptos, ambos son conceptos válidos, pero yo comienzo ahorrando y luego invierto, pero no puedo comenzar a invertir lo que no tengo, ¿sí? Entonces el uno está antes que el dos, o sea, yo no puedo decir que voy a invertir en finca raíz o que voy a hacer una inversión en bolsa, maravilloso, es más, sé dónde poner el dinero, qué hacer, el problema es que no tengo dinero. Entonces yo comienzo con un pequeño capital, metiéndolo ahí, y cuando ya tenga una cifra representativa, dice, ya puedo comprar bonos, puedo hacer esto, puedo invertir y todo. Pero usted arranca en la fase 1, que es ahorrando para tener un capital, que es el que le va a permitir a usted hacer inversiones. ¿Endeudarse para invertir? No, es porque finalmente usted termina trabajando para un banco, termina trabajando para una corporación financiera. A no ser que la inversión de más se pague sola. Sí, podría ser, o sea, hay veces en que uno... Digamos que sí se puede, pero no es necesariamente sano en ese aspecto. Sí. Pues si la inversión le falla, usted queda con una deuda de arranca y ¿qué hace? Sí, normalmente... Yo digo que las oportunidades en el sean. Sí, normalmente cuando usted invierte con plata del banco, pues no es su plata. Sí, usted está trabajando, siempre estaría trabajando para un socio que no corre riesgos, que es el banco. ¿Sí? Ese negocio ya lo supimos hace tiempo. Listo. Entonces hay que ahorrar. Segundo, ser generoso. La generosidad y ayuda a los necesitados. Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacer un préstamo al Señor. Dios paga esas buenas acciones. Ser fuente de apoyo y bendición a otros necesitados, principalmente a los que Dios nos ha llamado a honrar. Entonces, hablábamos antes y a veces Dios nos vuelve fuente de bendición para otras personas. Eso hay que ser muy sabios también en ese momento. Hay un hermano que es necesitado y dice que el que le presta a un pobre le está prestando a Dios. A mí me encantaría que Dios fuera acreedor mío, me encantaría. Porque Dios no se queda absolutamente con nada. O sea, Dios lo devuelve y lo devuelve con creces y anticreces. Entonces, creo que en algunas veces lo hemos hecho dentro de la misma comunidad de ayuda. Decimos, fulanito tal, está mal, venga, ahí. Y tu mano derecha no se tiene que enterar lo que hace tu izquierda. Ese acto de generosidad muy chévere. Y hay algo que yo admiro, que me encanta y que me parece, yo lo comencé a hacer y Dios favorece, y es, a veces uno viene acá y los chicos que vienen, el grupo que viene y esas cosas que traen es de los recursos propios. Pero esos recursos es, Señor, yo te pongo mi tiempo, pero no es solo mi tiempo, sino te pongo mis recursos. Eso lo admiro, lo aprendí yo no tengo ningún problema en apoyar esos temas porque Dios está mirando eso. Dios está mirando la generosidad que uno tiene, o sea, porque las personas no están dando de lo que les sobra, sino muchas veces de su necesidad, pero Dios mira ese corazón. Porque uno sabe evidentemente que cuando entra una persona es un hijo de Dios que viene con una necesidad, con una representación y que uno va a suplir su tema espiritual, pero también hay que suplir algo para su estómago. ¿Sí? Entonces Dios es muy bonito y a mí me encanta ver la generosidad de las personas que no solamente disponen su tiempo, sino que disponen de sus recursos. Y cuando cantábamos, Señor, te daré lo mejor de ti, eso es. Saber que de pronto se pueden hacer otras cosas, pero uno dispone de su tiempo, de sus recursos. ¿Por qué? Porque la obra no es mía, sino la obra siempre va a ser ¿de quién? Del Señor. Y que eso le rompe a uno el corazón, uno dice, wow, o sea, realmente llegar a esos niveles es sentir efectivamente que la palabra se vuelve rema en mi vida y que mis hechos hablan más que mis dichos. Bueno, resulta que mi hijo está en Italia en una asociación que está en 8 países y el pastor toda la vida sirvió al Señor, toda la vida, o sea, muchos años. Y resulta que hubo en la ciudad donde ellos están un remate de unas casas que estaba abandonada la casa hacía como 14 años porque los dueños se habían muerto y llamaron a un rico, una persona muy rica, o sea, muy rica de Bélgica, y lo invitaron a esa subasta. Entonces él conocía, era amigo del pastor y le dijo al pastor, lléveme a donde es porque yo no conozco la ciudad. Entonces el pastor dijo, claro, sí, venga y vamos, ¿no? Y fue y lo llevó, el pastor lo llevó y resulta que él le dijo, si yo me gano la
subasta de esta casa es para usted, pastor, y usted me la paga mensualmente como usted pueda. En la casa donde usted está viviendo, en el arriendo que usted vive, tuve la oportunidad de ver con mis ojos, no había visto tanta abundancia de la abundancia en esa casa. Tiene 3 pisos, o sea, todo el Señor le dio donde está la asociación, chimenea, lo que a ustedes le ocurra, allá. Amén y amén. Y el Señor decía, yo no tengo el dinero para pagar esa casa, pero Dios sí. Amén. Ustedes, y de verdad, o sea, nosotros orando para que declararan desierto, para que nadie más fuera sino ellos. O sea, nosotros, Señor, o sea, que nadie más fuera, porque el abogado se quería quedar con esa casa. El abogado que estaba, Sí. el Señor lo hizo, de verdad. Es Amén. impresionante. Bueno, Así que, Dios hace cosas sencillamente maravillosas y nosotros damos fe y testimonio de lo que Dios hace. Hace algunos años, de verdad, nosotros queríamos venirnos para acá, pero la casa que nosotros comprábamos, la plata nos alcanzaba para pagar la cuota de la casa y no teníamos para comer. Entonces dijimos, y salió un negocio en Ecopetrol en ese entonces y me llegaba a mí adicionalmente el 65% de esa cuota. Entonces nos metimos ahí, compramos, hicimos. Pasaron un par de años y se vendió un bien en Bogotá, de verdad, y Dios sabe que eso es cierto. Y se pagó fue en octubre, y le digo yo a mi esposa, bueno, o sea, el mes entrante tenemos ahí una platica, entonces podemos, no sé, podemos irnos a Villa de Leyva o nos vamos a la costa y disfrutamos eso, pues porque ya no tenemos que pagar la cuota. Ese mes se acabó, así, ¡zas! Al mes siguiente ya no hubo, Ecopetrol entró en una recesión, dijo que acabó todos esos contratos y nada. Entendimos y vimos evidentemente que Dios da para lo que es, cuando está mirando el corazón y cuando quiere apoyar a sus hijos. Y entendimos evidentemente que cuando Dios da hasta el momento que se necesita, también cierra la llave. Entendimos que si hubiéramos nosotros dicho, Señor, me la puede dejar un par de meses o le hubiera cambiado un rubro, es posible que hubiera continuado. Pero en esos momentos uno no toma nosotros nunca oramos para decirle, Señor, ¿podemos gastar esa plática en otra cosa? No. Dios da con destinación específica para esto durante este tiempo. Ahí. Y es espectacular porque ahí demuestra Dios su presencia para con sus hijos, su bondad y su generosidad. Entonces, recuerdo, para mí es insigne el tema de lo que dice Jeremías 17:5, pero ya lo vamos a leer más adelante. Entonces, nosotros debemos de ser fuente de generosidad para otros, ¿sí? Y es bueno que nosotros tengamos en consideración, y es maravilloso cuando uno puede ser fuente de generosidad para la misma familia, para la familia en Cristo. ¡Wow! Séptimo, si usted tiene problemas financieros y finalmente no ayuda a esto, pida consejería. Proverbios 15:22 dice, el fracaso sobreviene por falta de consejo, el éxito depende de muchos consejeros. Y Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si usted ve que tiene problemas financieros y que efectivamente no pudo pegarle por acá, pida una cita con un experto en finanzas. La iglesia tiene varios. Y cuéntele su caso. Yo tengo este problema y lo va a hacer. Pero yo creo que hemos sido muy bien ministrados en este tema con el tema de recursos. La iglesia en esto le ha trabajado con mucho esmero y dedicación. Un ejemplo grande y palpable, yo creo que mi esposa siempre me lo ha dicho, es yo llegué a la iglesia por un tema eminentemente financiero. Y lo primero que hice fue el manejo de dinero. Y bueno, no solucionó el problema financiero, pero me consiguió a mí. Bueno, entonces... La próxima vez hago parte de esta predicación porque eso hablo de la suegra. La verdad es que es el único espacio que puedo aprovechar. Es que ya de desahogarse.
No, hay que, evidentemente, hay personas que manejan muy bien el tema financiero y efectivamente van a montar más o menos los mismos parámetros y van a hacer una serie de tareas que a continuación vamos a hacer nosotros. El siguiente principio, que es el 8, es mi confianza. ¿Dónde está puesta mi confianza? Si alguien tiene por ahí a mano Jeremías 17 del 5 al 8, ¿me lo ayudan, por favor? ¿De qué? Jeremías 17 del 5 al 8. Ayúdenme, por favor. ¿Quién lo tiene a mano? Creo que ese es de los encantapalabras, lo vamos a aprender la próxima semana. Sí. ¿El 5 al 8? Del 5 al 8. Dale. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus ojos están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Ay, gracias. Súper. O sea, si tú te das cuenta, hay tres principios fundamentales ahí que debes de entenderlos. El primer principio es: maldito el hombre que confía en el hombre. Y wow, hablar de eso es hablar de muchas personas que dicen: no, es el político, es el amigo, es que yo creo en fulanito de tal, es que él sí me va a ayudar, es que él quedó comprometido conmigo. ¿Y dónde tengo puesta yo mi esperanza? En esa persona. ¿Y qué dice Dios? Maldito. ¿Sí? O el otro, el que confía en sus propias fuerzas. Es que yo soy el chacho. Yo vengo de Harvard, estudié en MIT, en Harvard, entonces yo sé aquí. ¿Y en quién está confiando? En sus fuerzas. Pero finalmente, ¿quién le da la salud? Dios. ¿Quién le dio para que fuera a Harvard? Dios. ¿Quién es el que provee y le abre un espacio ahí? Dios. Entonces, es ilógico pensar que es que porque yo soy, entonces yo soy el chacho. No. Bájese de ese clubito que ese no es suyo y denle las gracias y la honra a Dios. Y al final, y dice que será como zarza en el desierto. Las zarzas en el desierto no son las nuestras. Las zarzas del desierto es que pasa el viento y se las lleva. Están en temporadas de altísimos grados y también en temporadas difíciles. Y al final viene la promesa, dice: bendito el hombre que confía en Dios. Y dice: porque en tiempos de angustia él estará calmado. Dice: y en tiempos de veranos, ¿qué hace? Extiende sus raíces y será como árbol frondoso, y sus hojas permanecerán verdes. Entonces es ahí donde yo tengo mi confianza, que el país se vuelve para arriba. ¡Oh! No tengo problema, porque yo del que estoy cogido no me suelto. Entonces uno simplemente mira y recuerden, hombre, que el país está difícil, a ti te va a ir bien y te va a dar cuenta quién está, pero debes de estar, su confianza debe estar puesta siempre en Dios, solamente en Dios. Olvídese de su amigo, olvídese del político, olvídese de todos ellos, olvídese de su fuerza, de su sabiduría, de su sapiencia, de eso olvídese. Dígale: mi confianza siempre estará puesta ¿en quién? En Dios. Muy bien. Y la prueba diaria. Maribel, ¿me ayudas ahí ya que es tan acuciosa? Éxodo 16, 4 y 5, por favor. La prueba diaria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Ok. Entonces mira la prueba diaria. La prueba diaria es que Dios nos da para el día. Usted no se preocupe por lo de mañana, usted coma lo de hoy. ¿Sí? Mañana se preocupa por lo de mañana. Tal vez Dios le dé para hoy y le dé para mañana, porque mañana no le va a dar, no le va a dar. Entonces dejen lo que es para mañana, ¿sí? Pero yo siempre digo, y siempre lo reiteraré, es
si usted se ganara hoy en día, no sé, déjeme, 300 millones de pesos, una cifra cualquiera, ¿usted estaría dentro de 8 días acá? Te voy a decir la verdad, no estaría acá. Usted diría, no, pues ya que me llevo esa plática tan bendecido que soy yo, me voy de paseo. Sí, o voy a hacer lo que estaba diciendo Esteban, a invertir, a hablarle a las inversiones. Entonces ya, pues yo no puedo ir allá porque tengo un tema de inversiones y aquí vienen a rendir. Sí, entonces, ¿qué aconteció? Que su bendición, ¿qué pasó con esa bendición? La convierte en maldición. ¿Cuántas personas de las que ha pasado por aquí todo el tiempo vienen dedicadas y vienen orando por un empleo? Dios les da el empleo y dice, ya no puedo volver allá porque estoy trabajando. Y Dios sabe que estoy trabajando. Y es que me salió esto, me salió lo otro, y evidentemente lo que era una bendición se convierte en una maldición. Porque Dios conoce al hombre y sabe que está preparado para ese momento. Bueno, chicos, entonces esa prueba es una prueba diaria, o sea, Dios nos da lo del día y Él va a que nosotros dependamos de Él. Cuando nosotros tenemos en abundancia, ya dependemos de las finanzas, dependemos del banco, dependemos de la cifra que tenemos allá, y ya el Señor pasa a un segundo plano. Entonces Dios es misericordioso y nos da el día, ¿sí? Ahora, el ejercicio que yo pensé en ese momento fue el siguiente. Éxodo 16, 4 y 5. Pero el Éxodo lo tiene, no solamente ahí estaba mirando que Éxodo lo tiene varios versículos. O sea, cuando lo dicen varios versículos es porque el Señor quiere ser insistente. Piense por un minuto, piénsenlo y hagan este ejercicio ustedes. ¿Cuántos años tienen? No sé. Puedes tener 35, 45, 50 años, 55. Y piense por un minuto en sus años pasados y dése cuenta de la fidelidad de Dios. Si usted está aquí es porque Dios ha sido fiel contigo y has tenido para comer todos los días. ¿Sí? O lo hizo a través de tu papá, de tu mamá, de alguien, pero Dios se encargó de que llegara el maná a su casa, si no, no estarías acá. Entonces, si Dios ha sido fiel durante ese tiempo, durante el tiempo que lo reste aquí, Él va a ser fiel. Amén. Él va a ser fiel, entonces no se preocupe por qué hay a comer y por qué hay de vestir, porque Dios está pendiente de ti. Entonces despreocúpese por eso. Bueno, que llegó el tema de pensiones. Pero bien. Entonces nuestra confianza siempre estará ¿en qué? En las manos de Dios. Muy bien, ahí cerramos con esos 9 puntos y vamos a dejar una tarea para los grupos porque vamos a trabajar. Vamos a estar orando todo esta semana, vamos a estar orando por las finanzas, porque sé que es un tema sentido. Vamos a estar orando por las finanzas, vamos a estar orando para que Dios nos dé sabiduría en el manejo de los recursos, nos dé mucha sabiduría en el manejo de los recursos, ¿sí? Entonces lo primero es oración. Lo segundo, Alejandro, ¿dónde está Alejandro? ¿Se fue? ¿Hubo arrebatamiento? ¿Qué dice su marido? Bueno, ahí llegó Alejandro. Entonces, ¿cómo? Ven para acá. Entonces, vamos a hacer un formulario. Ese formulario, sí, espere, Alejo, no te vayas. Entonces, Alejito va a mandar un formulario que es, él les va a explicar de qué se trata el formulario. Ven, Alejito. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, les vamos a enviar un formulario para hacer el diagnóstico financiero que tenemos nosotros. Quiero leer un versículo que es Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo?
Este versículo lo van a encontrar cuando diligencien el formulario. Son solamente 26 preguntitas. Sí, en serio son 26 preguntas, pero son muy importantes, porque esto nos va a permitir saber dónde tenemos falencias. Por ejemplo, hay una pregunta que me dice si estamos diezmando conforme a la palabra de Dios. Súper sencilla y súper básica. No tienen que diligenciar ninguna información, solamente tienen que colocar sí, no. Algunas dicen sí, no y no sé. Puede haber una pregunta que dice, ¿yo tengo los recursos suficientes para mantenerme 3 meses sin trabajo? Algunos lo saben y saben que sí los tienen o no los tienen. Algunos no lo sabemos. No hemos sacado cuentas, no sabemos si con lo que tenemos hoy podemos sobrevivir 3 meses como lo hacemos hoy en día. Entonces es importante que este formulario ustedes con la conciencia y con la oración lo diligencien para saber cómo nos encontramos realmente. El hecho de que yo conteste algunas preguntas con no y no me den el puntaje que necesito son algunas de ellas que debemos trabajar. Hay temas en cuanto a mi planificación, mis gastos, mis metas, los diezmos, cómo gasto, cómo invierto, qué gustos tengo, en dónde estoy utilizando mi dinero. Con esto y con lo que Iván ha mencionado durante toda la charla de hoy, vamos a trabajar en los grupos pequeños y vamos a trabajar varios temas de los que ustedes van a diligenciar. A través de los grupos pequeños, de los 5 grupos pequeños, vamos a enviar el formulario y el objetivo es que dentro de 15 días ustedes ya lo hayan diligenciado y sepamos cómo nos encontramos. Esto va a dar un puntaje. Cuando ustedes lo diligencian, ahí va a aparecer el puntaje. Hay 3 niveles y van a saber cómo se encuentran. Gracias, Ale. Esos 3 niveles le va a decir usted, ¿sale rojo, sale amarillo o sale verde? ¿Sí? Los que salgan en verde son los que nos van a ayudar porque están perfectos. Sí. Los que salgan en sí, Ale. Que a mí me parece súper importante que como dentro de la iglesia tenemos tantas oportunidades para formarnos. IBLI tiene un semestre el manejo de finanzas. Quiero dar testimonio para la gloria de Dios, y es que yo era una de esas personas que tenía 2 o 3 tarjetas y en todas debía millones, y Dios me habló muchísimo en ese semestre de IBLI, y hice todo el proceso y hoy puedo decir que ya esa parte de mis finanzas es sana. Es sana, okay. Y Dios ha trabajado conmigo en IBLI en todo, pero ahí yo les digo que si ese es su problema, métanse a IBLI, estudien en IBLI, hagan ese semestre a conciencia, y yo sé que Dios va a trabajar también en esa área para ustedes. En lo que dice Arelis es cierto, o sea, no solamente lo dijo Arelis, sino Gloria Rusi lo dijo hoy, y lo hemos visto, y es evidentemente, hay que estar sanos en esos aspectos económicos, ¿sí? Y va a ser muy bueno. La pregunta que plantea Alejo es buena, o sea, oiga, si hoy me quedara sin empleo, ¿puedo sobrevivir 90 días? ¿O puedo sobrevivir 9 horas? ¿O puedo sobrevivir 9 minutos? ¿Sí? ¿Qué tanto? Sí, pero algo de 9 tiene que resultar. Lo segundo que vamos a trabajar es que vamos a enviar un cuadro en Excel y ahí hay un presupuesto. Entonces es muy bueno que se alimente y se retroalimente el presupuesto. Entonces en el presupuesto dice cuáles son los gastos que tengo. Venga, pago arriendos, tengo un vehículo, cuáles son mis gastos del vehículo. Entonces le pregunté a Gloria y me dijo, ya sé, gasto 310.000 pesos en gasolina. Le dije, ¿y cuánto paga en impuestos? ¿Y cuánto paga en mantenimiento del vehículo? ¿Y cuánto paga en seguros? No lo he hecho, lo hago anualmente. Le dije, no, pues sáquele la parte proporcional y colóquelo ahí, porque su vehículo no es que valga 300.000 pesos, sino vale 900.000. ¿Sí? Póngale la parte de los seguros, la parte de todo. Y lo que debería uno hacer era efectivamente colocar tener esas reservas para cuando llegue el gasto, no se lo meta yo a la tarjeta o no diga de dónde lo va a sacar, sino que estuviera ahí. ¿Sí? Entonces, fundamental que lo saquemos ahí y saquemos todo eso, cuánto pagamos de servicios, si pagamos arriendo, si no pagamos administración,
si pagamos la gasolina, todo lo que es, todos esos costos deben de ir ahí. Y es cierto, o sea, yo no sé, o sea, no somos juiciosos y primer semestre del año eso es paga impuestos y de dónde sale la plática. Sí. Bueno, entonces va a llegar ese cuadro, la idea es que lo hagamos, metamos todo y que comencemos a mirar. Ellos van a trabajar con algo que se llaman gastos hormiga. ¿Sí? Esos gastos hormiga, yo saco 100.000 pesos por la mañana y por la tarde llego a la casa y me dicen, papi, tienes 5.000 para el pan del... No, ¿qué los hice? No, pero si usted coge 100.000 pesos y los lleva ahí en 30 días, pues son 3 millones de pesos, no son cualquier cosa. Entonces, ¿en qué estoy gastando mis gastos hormiga? Otra cosa es que yo también, a veces uno cree que hace cosas bíblicas, pero no es tanto así. Venga, que es que vuelvo y reitero el mismo ejemplo para no salirme de ahí, es que con mi familia nosotros salimos todas las semanas a comer afuera y tenemos una unidad familiar. ¿A costa de qué? De reventar la tarjeta. No se va a poder, o sea, puedo salir una vez. Lo otro puedo es cocinar en casa, puedo hacer otras cosas en las cuales yo sea consciente, evidentemente, de que yo no puedo seguir haciendo ese tipo de cosas, pues porque está reventando mis finanzas. ¿Sí? Es aprender, venga, tal vez el Señor no me da para que vaya todos los meses, que vaya una vez al mes, no 4 veces. Ah, listo, Señor, si tú me das para una vez al mes, voy a ir una vez al mes. ¿Eso se llama qué? Obediencia. Tampoco es que nosotros estamos llamados a quebrar los restaurantes, no, eso no se van a quebrar. Entonces viene un cuadro para planificar esos costos, viene un cuadro ahí de gastos y luego vamos a cruzarlo contra los ingresos y vamos a ver si estamos en déficit. Y la idea evidentemente es que nos cuadren las cuentas y después comenzar a reducir para comenzar. Al final lo que queremos hacer es un ahorro programático. Entonces, que por lo menos el 10 yo lo doy para el diezmo y coger el 10 y ahorrar, ¿sí? Y comenzar a tener cultura de ahorro. Entonces, vamos a llegar a esos niveles. Ese es más o menos el tema. Vamos a actuar con diligencia, con planeación, con sabiduría y a la manera de Dios. ¿Listo? Ok. Si hay alguna pregunta, comentario, aporte, donación. Es que me parece importante, realmente me parece muy importante. Y es lo siguiente, yo veo que hay mucha gente que sirve al Señor en la iglesia, pero que está muy mal, llevan años y años mal. Y son siervos, y yo conozco. O sea, hay siervos que son de la iglesia ahí, pero están re mal económicamente. Sí. Y uno dice, pero es que yo tengo que entender. Pero no son de los suez. ¿Cómo? No son de los suez. Pero yo me cuestiono mucho eso, porque yo pienso que el desierto no es para siempre. O sea, algo pasa. Y también pienso que la gente se escuda detrás del servicio de Dios, de yo no sé qué. De acuerdo. Pero, o sea, eso es... Estoy totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo. Cuando se desarrolló y se montó Estados Unidos con los puritanos en su momento, una forma de conocer de que Dios estaba era que ellos estaban muy bien financieramente, porque Dios cuida de sus hijos. Ellos tenían ahorros, tenían todo este tipo de cosas. Y un hijo de Dios que camina por los principios de Dios en obediencia y lo hace conforme a la palabra de Dios, debe estar bien. Claro. O sea, Sí. Sí, claro. Sí, o sea, es muy posible lo que tú dices, o sea, no se ha metido en eso, se excusa en el servicio, pero Dios le está diciendo, a ver, lo veo poner en práctica esto, yo lo prospero, pero mientras no lo haga, pues va a estar en la inmunda. Sí, perdona. Cuando iniciamos en el cristianismo, conversar estos días con alguien, lo más difícil es entrar en obediencia. Amén. Entonces creemos y lo vemos muy bonito, vemos las promesas de Dios maravillosas, pero ¿tú quieres esto? Sí, claro, yo lo quiero, y tienes que hacer esto. Uy, no, es que ahí esta parte como que eso ya está pasado de moda, eso es que el pastor vaya a comprar el último modelo del carro para que va a diezmar, eso es normal que uno tenga el novio y tenga intimidad, o sea, son muchas cosas que uno se confronta cuando llega a entrar. Pero cuando empiezas a andar, a meterte en los cursos, a
ADN, llaves, haces IBLI y empiezas a ver lo importante que es para Dios la obediencia y empiezas a obedecer con esa fe y ese amor, se van viendo los resultados. Amén. Y yo soy testimonio de eso. En Amén. el año que llevo aquí en Casa Roca, mi vida ha cambiado de una forma maravillosa. Amén. Y lo único que yo tengo, primero para Dios y para las personas que me han apoyado, es un agradecimiento enorme. Amén. Es cierto, y nosotros no estamos dispuestos a pagar el costo. Entonces dice, o sea, siempre, y lo que tú dices es cierto, o sea, y uno dice, yo diezmo y a mí no me importa, o sea, ese es un problema del pastor y ese sabrá lo que hace y todo. Gracias a Dios, de verdad que nuestro pastor nosotros lo conocemos, nos metemos a su casa, conocemos absolutamente todo y sabemos quién es. Habrá otros casos que no es lo mismo, pero yo doy testimonio y fe de lo que él hace y sabemos que hace bien las cosas, conocemos el hogar de niños y sabemos el buen manejo que le dan los demás. Pero independiente de eso es, Señor, mi pedacito Está hecho. es diezmar. Su pedacito ya es problema con él. Sí. Perdóname, Arely, ya. Primero las damas, tú sabes. Sí, no hay problema. Una cosa que Dios pone en mi corazón y es que como la compañera toca acá un tema, y es que así como nuestra iglesia es integral, nosotros somos integrales. Y muchas veces creemos que si hacemos una parte y la otra no se la entregamos, como por ejemplo la economía, como acaba de decir Mayo, pero también a veces, aunque entregamos la economía, no sanamos otras cosas como el perdón, como bueno, otras tantas, porque hay muchas cosas en nuestra vida. Y es ahí donde también es tan importante hacer sanidad, para revisar eso otro que a veces está bloqueado, no sé si el término sea esté bien usado, o de pronto esos son términos del mundo, pero está bloqueando que podamos ser sanos en otras áreas, porque desafortunadamente no hemos perdonado a nuestro padre, bueno, a yo no sé quién figuras o personas o situaciones, y eso genera que Dios no pueda traer tampoco esa otra parte, esa abundancia que tiene para nosotros como sus hijos, porque no hemos trabajado esas otras De acuerdo, Arely. O sea, siempre nos hemos hecho la pregunta y hemos dicho, oiga, pues Dios nos hubiera podido llevar derechito al cielo, sin haber pasado por acá. Pero si nos puso aquí es porque tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros aprendamos, seamos obedientes, no seamos negligentes, ¿sí? Y hagamos ese tipo de cosas. Muchas veces falta el centavito para el peso, o sea, hacer las cosas bien, y evidentemente eso nos roba las bendiciones. Siempre me acordaré del pastor Henry la última vez que vino, que decía que Dios nos responde de 4 maneras, ¿sí? Era así, no, espera, pero la que me impactó a mí es, ¿qué? Madure, o sea, retardar las bendiciones no es problema de Dios, sino es problema mío. Lo puedo hacer rápidamente o puedo durar en un ciclo ahí, en un bucle, y nosotros somos conscientes de que no recibimos las bendiciones pues porque estamos en una área de la vida en desobediencia y ahí seguimos patinando. Le damos gracias a Dios porque su generosidad y misericordia es de todos los días, pero Él siempre está diciendo, mijo, madure, y está mirando que nosotros le pongamos esa área y seamos obedientes en esa área y van a llegar las bendiciones. Amén. Es cierto. ¿Listo? No, 2 temitas pequeños. Con respecto al cuadro, cualquier gasto que ustedes tengan, deben anotarlo. Y lo que decía Iván, a veces hay gastos ocultos que nosotros no nos damos cuenta. Algunos de ustedes posiblemente todos los días se van y se toman un cafecito allá en la cafetería, al lado de la casa, al lado del trabajo, y yo voy y me lo compro, vale 2.000 pesos, esos gastos anótenlos. El parqueadero que yo duro 10 minutos y me costó 800 pesos porque fui solamente a hacer una vuelta rápida y volver, 1.000 pesos, anótenlos. Esos pequeños gastos son muy, muy, muy importantes y son los que ustedes posiblemente no se dan cuenta. Y más porque a veces no nos entregan factura. El cafecito de la esquina, el señor no nos va a entregar una factura para que yo después la anote en el cuadro. Y si no me acuerdo, anótenla en el celular, en la aplicación de notas, en el WhatsApp, en donde la tengan. Es importante que también esos gastos que yo le entrego, por ejemplo, las señoras madres a sus hijos las mesadas, también los deben anotar. Todo lo que ustedes saquen de su bolsillo, lo anoten. Con respecto al formulario, lo que decía Arely, muy, muy importante que tengan en cuenta la última pregunta. La última pregunta. Yo creo que es la más importante de toda la encuesta.
pero sí es importante que la tengan presente, la contesten con sinceridad y después lo que dice la última pregunta, ¿vale? Y también dejamos como primera pregunta opcional su nombre. El que quiera colocar su nombre lo puede colocar, el que no lo quiera colocar, tranquilos, porque pues sabemos que es información que es confidencial, que ustedes de pronto quieren que no se conozca mi resultado, entonces el nombre es una opción si lo quieren colocar. Lo único que sí está obligatorio es al grupo que pertenece, es lo único, pero el que quiera colocar su nombre lo coloca, el que no, no hay problema. Me gustó el tema de que las mesadas hay que colocarlas ahí. Porque las revisamos, de pronto estamos esposados así. Bueno, chicos, si no es más, oremos. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario, aporte, donación? ¿Nada? Va a diezmar. Bendito Padre Celestial y Señor mío y Dios mío, tuyo es el oro, tuyo es la plata, todo es tuyo, Señor. Nosotros somos tuyos, Dios, y primero queremos pedirte perdón, papá, por las veces, Señor, en que le hemos dado mal uso a nuestras finanzas, Señor. Perdona, Señor, hoy declaramos, Señor, delante de ti que muchas veces hemos sido necios, Dios, y nos da vergüenza, Señor, ver hacia dónde tomaron rumbo esos dineros. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo cortamos con toda cadena, con toda atadura del pasado, Señor, de índole financiero, nos declaramos libres en ti. Te imploramos, Señor, que sobreabunde tu gracia, Dios Todopoderoso. Tu palabra dice que donde hubo pecado sobreabundará la gracia, Dios. Y, Señor, prometemos, bendito Señor, que actuaremos con fidelidad, con sabiduría, Dios. De antemano te suplicamos que nos des sabiduría. Tu palabra dice que necesitamos sabiduría, que la pidamos, que tú la darás en abundancia, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, para que cada recurso que nosotros invirtamos, lo invirtamos fiel y lealmente, Señor. También te queremos dar gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor. Has dado provisión de una manera, a través de otra, Señor, pero el ejemplo es que durante todo este tiempo, Señor, nosotros sobrevivimos, Señor, porque hemos tenido que comer, hemos tenido que vestir, hemos podido estudiar, Señor, hemos podido tener pocos y grandes gustos por tu fidelidad, por tu amor, por tu abundancia, por todo lo lindo y maravilloso que eres, Señor, porque no nos merecíamos nada, solo tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Y, Señor, tampoco queremos quedarnos sin empleo y sin recursos para reconocer la grandeza y la bondad tuya, Señor. Sabemos que tus misericordias son diarias cada mañana, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que bendigas, Señor, nuestros recursos, los recursos que tú pones a disposición, papá, para que alcancen y sobreabunden, Señor. Gracias, Dios, por esta tu iglesia, por esta tu casa, Señor. Gracias porque el mirar al pasado, Señor, nos da la certeza, la seguridad, bendito Señor, que tú serás fiel hasta el último día que nos tengas en esta buena tierra, Señor. Y gracias, papá, porque de verdad, Señor, aparte de eso, Señor, ha sido bueno, nos permites algunas veces darnos gusticos, Señor, poder viajar, poder comprar algo, papá, que nos lo disfrutamos en tu nombre. También tu palabra dice que el obrero es digno de su trabajo, Señor, y que nosotros podemos comer de ahí, Señor. Gracias. Conoces nuestras necesidades, bendito Señor. Sabes que tenemos que pagar arriendos, que tenemos que llevar el alimento a la casa, que tenemos compromisos financieros, Señor, que anhelamos, Señor, no sé, la compra, el cambio de una casa, Señor, que queremos mejorar nuestro estilo de vida, Señor, a la manera tuya, siendo obedientes, Señor. Lo colocamos también en tus preciosas manos, Señor. Danos salud, sabiduría, discernimiento, Señor. Danos más de ti y menos de nosotros, papá. Gracias por esta hermosa familia, la familia del corazón, Señor. Gracias porque con ellos vamos a vivir por la eternidad, bendito Señor, porque sabemos que todos, Señor, te amamos, te respetamos, Señor, y sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida, Señor, y que llegaremos, Señor, ahí, Dios. Disciplínanos, bendito Señor, y haznos siempre un instrumento en tus manos para honrarte y glorificarte, Señor. Ponemos hoy nuestras cuentas claras contigo, Señor. Háblanos. Y, Señor, si tenemos algo pendiente, dínoslo, Señor, porque el anhelo del corazón es salir en paz contigo, Señor. Sabes, bendito Señor, que tú eres la fuente de nuestro amor, de nuestra bondad y nuestra misericordia. Gracias por el día que entraste en nuestras vidas y cambiaste nuestro entorno, Señor. Tú eres bueno y tu mayor pasión, bendito Rey, es amarnos, Señor. Confiamos en ti, sabemos que nos amaste primero, Señor,
y que no tuvimos que hacer nada, Señor, para merecer ese amor inmerecido. Gracias, Dios. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cómo así que sí?